Mi nombre es Joan, y a mis 80 años me he convertido en un experto en leer el tiempo, no solo en el cielo de Madeira, sino también en los periódicos. Y últimamente solo leo una pregunta, una y otra vez, en todos los idiomas. ¿Irá Cristiano al Mundial de 2026? Lo preguntan los periodistas, los aficionados, el mundo entero. Analizan su edad, su físico, sus estadísticas, como si la respuesta pudiera encontrarse en una calculadora. Pero están buscando en el lugar equivocado. Para entender si a un hombre como mi nieto le queda una última batalla en el cuerpo, no hay que mirar sus músculos, hay que mirar su alma. Y su alma, su espíritu, se forjó en una historia que el mundo no conoce. Una historia sobre otra última batalla. Una que yo mismo tuve que abandonar hace más de 60 años. El mundo ve a Cristiano y ve a un campeón hecho a sí mismo. Y es verdad. Su disciplina y su trabajo son de otro planeta. Pero detrás de ese hombre hay una familia, una fortaleza liderada por su madre, mi hija Dolores, una mujer cuyo coraje es la verdadera fuente de nuestro linaje. Y detrás de esa familia hay un eco, la historia de un sueño roto que mi nieto, en secreto, juró reparar. Hoy voy a contarles esa verdad. Antes de llevarlos al cuadrilátero de mi juventud, al momento que definió mi vida, y sin saberlo, la de mi nieto, quiero invitarte a que te quedes y escuches esta confesión. Esta no es una predicción deportiva, es el testimonio del corazón de un abuelo, la revelación de la promesa secreta que ha sido el combustible silencioso en la carrera de una leyenda. Es una historia sobre el sacrificio, y sobre cómo el amor de un nieto puede redimir el pasado. Si estas palabras han despertado tu curiosidad, si quieres conocer la historia íntima que se esconde detrás de la pregunta que todo el mundo se hace, te invito a formar parte de este relato. Tu presencia aquí, al otro lado del mundo, es un honor para mí. Por favor, suscríbete al canal para que esta historia de amor y sacrificio familiar no se pierda. Dale un me gusta a este video si crees que las más grandes hazañas deportivas a menudo tienen sus raíces en las historias humanas más profundas. Y, como siempre, me emociona saber desde qué rincón del planeta me acompañas. Déjame un comentario y dime tu país y tu ciudad. Imaginar que esta confesión, la verdad detrás de la mentalidad de mi nieto, puede viajar por el mundo, es mi mayor alegría. Gracias por estar aquí. Mi historia no comienza en un campo de fútbol, sino en un gimnasio humilde y maloliente de Funchal, un lugar que olía a sudor, a cuero y a sueños desesperados. En mi juventud, yo no era carpintero ni pescador. Yo era un boxeador. Y, si se me permite la inmodestia de un anciano, era bueno. Me llamaban O Rochedo, la roca, no por mi tamaño, que era modesto, sino por mi capacidad de aguantar golpes. Tenía una resistencia sobrehumana y un corazón que no sabía lo que era rendirse. El boxeo, para un joven pobre de Madeira, en aquella época, era una de las pocas salidas. Yo no boxeaba por rabia, sino por amor. Estaba profundamente enamorado de mi esposa, María, la abuela de Cristiano, y acabábamos de tener a nuestra primera hija, la que un día sería la madre de Dolores. Mi sueño era simple: ganar lo suficiente para comprar una casa decente, para que mi hija nunca pasara las penurias que yo había conocido, y estaba a un solo paso de conseguirlo. Después de años de peleas en rings improvisados por toda la isla,
me había ganado el derecho a disputar el campeonato nacional amateur. Era la pelea de mi vida. El ganador no solo se llevaba el título, sino también un premio en metálico considerable y la posibilidad de un contrato profesional en el continente. Era mi billete de salida, la llave de nuestro futuro. Me preparé para esa pelea como un monje. Mi vida era una rutina de sacrificio absoluto. Correr por las colinas de Madeira antes del amanecer, entrenar en el gimnasio hasta que mis músculos gritaban y pasar el poco tiempo que me quedaba con mi mujer y mi hija. Mi familia era mi inspiración. Mi hija Dolores, que ya entonces era una niña de un carácter fuerte y una alegría contagiosa, era la cara que veía en mi mente cuando sentía que no podía más. Luchaba por ella. Quería construir un mundo para ella donde no tuviera que luchar tanto como yo. Y mi esposa, María, era mi pilar, una mujer de una fe y una fortaleza silenciosa que me sostenían. Estaba en la mejor forma de mi vida, física y mentalmente. Estaba listo. Faltaba un mes para la pelea. Y fue entonces cuando el destino, o la vida, me lanzó un golpe que no vi venir, un golpe bajo que ningún árbitro podría sancionar. El golpe que me noqueó no llegó en el ring, sino en la consulta de un médico. Comenzó con una tos persistente en mi esposa, María. Al principio no le dimos importancia, pero la tos se volvió más profunda, y una tarde la encontré pálida, con fiebre y con una debilidad que me alarmó. La llevé al pequeño hospital del pueblo. Y allí, después de unas horas que se me hicieron eternas, el médico pronunció las palabras que demolieron mi mundo: tuberculosis. En aquella época, en una isla pobre como la nuestra, la tuberculosis era una sentencia. No necesariamente de muerte, pero sí de una lucha larga, costosa y aislante. Requería un tratamiento caro, medicinas que había que traer del continente y, sobre todo, un reposo absoluto y una buena alimentación. Cosas que eran un lujo inalcanzable para una familia como la nuestra. Salí de aquel hospital con el diagnóstico en el bolsillo y el alma en los pies. Mi pelea por el campeonato nacional, mi sueño, estaba a menos de un mes de distancia. Mi vida entera se había reducido a un punto de concentración absoluta en ese objetivo. Pero de repente, todo eso se volvió secundario, casi frívolo. La vida de mi esposa estaba en juego, y me enfrenté a la elección más brutal que un hombre puede enfrentar. Estaba la lógica fría, la que susurraba en mi oído que la mejor forma de ayudarla era seguir entrenando, ganar la pelea. El premio en metálico podría pagar su tratamiento durante años. Ganar era la única forma de asegurar nuestro futuro. Pero esa opción significaba abandonarla en su momento de mayor necesidad. Significaba seguir con mi rutina egoísta de entrenamiento mientras ella se consumía en una cama. Significaba no estar a su lado. La otra opción era el corazón. Significaba abandonar la pelea, renunciar a mi único sueño, a mi única oportunidad de escapar de la pobreza. Significaba colgar los guantes para siempre y ponerme a trabajar en lo que fuera, en 2, en 3 empleos si era necesario, para empezar a ganar dinero de inmediato, para pagar la primera caja de medicinas, la visita del médico de la próxima semana. Era la elección entre un futuro brillante, pero incierto, y un presente brutal, pero necesario. Esa noche tuve la conversación más difícil de mi vida con mi esposa. Ella, desde la cama,
pálida y frágil, pero con una fuerza en la mirada que nunca la abandonó, me tomó la mano. «Tienes que pelear, João», me dijo, su voz un susurro. «Es tu sueño, es nuestro sueño. Lucha por nosotros. Yo estaré bien». Es una mujer de una fortaleza increíble, de una generosidad que siempre ha puesto a los demás por delante de sí misma. En su momento de mayor debilidad, su única preocupación era mi sueño. Su amor y su abnegación son el ejemplo sobre el que se ha construido el carácter de toda nuestra familia, especialmente el de mi hija Dolores. Pero al verla, al ver su fragilidad, y al mirar a mi hija pequeña, que no entendía lo que pasaba pero sentía la tristeza en el aire, supe lo que tenía que hacer. El título de campeón de Portugal no valía nada comparado con un solo día más al lado de mi mujer. El verdadero campeonato de un hombre se juega en su casa, no en un ring. A la mañana siguiente fui al gimnasio. Mi entrenador me esperaba para la sesión de carrera matutina. Le dije mi decisión. No puedo pelear. Mi mujer me necesita. Él intentó hacerme cambiar de opinión. Me gritó. Me dijo que estaba tirando mi vida por la borda, que una oportunidad así nunca volvería. Pero mi decisión era de acero. Me quité los guantes de boxeo que llevaba colgados al hombro. Los puse sobre un banco del vestuario y me fui de aquel gimnasio para no volver nunca más. Fue el final de mi vida como O Rochedo y el comienzo de mi vida como João, el marido y el padre. Ese mismo día comencé mi nueva pelea. Vendí mi equipo de boxeo, todo lo que tenía, por unas pocas monedas, y acepté los trabajos más duros que pude encontrar. Volví al puerto a descargar pescado por la noche. Durante el día me uní a una cuadrilla de construcción. 16, 18 horas de trabajo al día. Mi cuerpo, acostumbrado al entrenamiento específico del boxeo, protestaba ante este nuevo castigo. Un castigo sin gloria, sin aplausos. Llegaba a casa con el cuerpo molido, oliendo a pescado y a cemento, y me sentaba junto a la cama de María. Le daba sus medicinas, le leía el periódico, y ver una pequeña sonrisa en su rostro cansado era mi única victoria, mi único título. Fue una época increíblemente dura, pero en medio de esa lucha, vi florecer el carácter de mi hija Dolores. Siendo apenas una niña, parecía entender la gravedad de la situación. Se volvió una pequeña adulta, ayudando a su abuela a cuidar de su madre, manteniendo la casa en orden, siempre con una madurez y una falta de queja que eran asombrosas. Su fortaleza, incluso entonces, ya era la de una matriarca. Y mi nieto, aunque faltaban muchos años para que naciera, el sacrificio que hice en aquel momento se convirtió en la lección fundamental que, un día, yo le transmitiría a él la lección de que la familia, el amor, el deber, están por encima de cualquier sueño personal. Mi última batalla no la libré en un ring en Lisboa. La libré en mi propia casa, en silencio, y mi único trofeo fue la lenta recuperación de mi esposa. Nunca me he arrepentido de mi decisión. Pero la pregunta, el qué habría pasado si, se quedó conmigo para siempre, como un fantasma, el fantasma del campeón que nunca fui. Mi nueva vida, mi nueva pelea, se libró en los andamios, en los muelles y en los campos de Madeira. Cambié los guantes de boxeo por el pico y la pala, y mi único oponente, durante muchos años, fue la pobreza. Fue una batalla larga, sin asaltos, sin campana, una lucha diaria que comenzaba antes del amanecer
y terminaba mucho después del anochecer. Mi cuerpo, que había sido afinado para el arte de la pelea, tuvo que adaptarse a la brutalidad del trabajo de jornalero. Pero el corazón de luchador, ese nunca se fue. Cada saco de cemento que cargaba, cada red que remendaba, lo hacía con la misma determinación con la que antes lanzaba un gancho al hígado. Mi familia era mi esquina, mi equipo, y la lenta pero progresiva recuperación de mi esposa María fue el único título que necesité. Ella, mi santa, luchó su propia batalla contra la enfermedad con una valentía que dejaba en ridículo a la mía en el ring. Nunca se quejó. Y mi hija Dolores, ella creció en medio de esta lucha, y en lugar de volverse frágil, se convirtió en acero puro. Es una mujer forjada en el fuego de la adversidad, y su espíritu es el de la campeona que yo nunca pude ser. Heredó la resistencia de su abuelo, Orrochedo, pero la aplicó a la vida real, a la batalla de criar a 4 hijos con recursos limitados, pero con un amor infinito. Es una madre y una mujer de una pieza, y mi admiración por ella es ilimitada. Durante años, el fantasma de mi carrera de boxeador me persiguió en silencio. A veces pasaba por delante de mi antiguo gimnasio y oía el sonido rítmico de la comba o el golpe seco de los guantes contra el saco, y sentía una punzada de nostalgia, el eco de una vida que no fue. Me enteré de que el hombre que me sustituyó en aquella final del campeonato nacional la ganó. Se convirtió en profesional, tuvo una carrera modesta, y yo, a veces, me preguntaba, ¿y sí? Pero entonces llegaba a casa, veía la sonrisa de mi esposa, que había vencido a la muerte, y la risa de mi hija, y sabía que había ganado la única pelea que realmente importaba. Y entonces, como si la vida quisiera darme una última y gloriosa ronda, nació Cristiano. Desde el momento en que lo sostuve, vi algo en él que me resultó familiar. No era su físico, era la intensidad de su mirada, un fuego, una concentración que me recordó al hombre que yo era antes de una pelea. A medida que crecía, esa sensación se hizo más fuerte. Y cuando empezó a jugar al fútbol, lo supe. El alma de Orrochedo no había muerto. Había renacido en los pies de mi nieto. Me convertí en su mentor, y aunque el deporte era diferente, los principios eran los mismos. Mi gimnasio se convirtió en el campo de tierra de nuestro barrio. Y mi pupilo ya no era un boxeador, sino un futuro rey del fútbol. Todas las lecciones que había aprendido en el ring, toda la filosofía de un luchador, se las transmitía a él. Este campo, Cristiano, le decía, señalando el rectángulo de tierra, es tu cuadrilátero. No estás aquí para jugar. Estás aquí para pelear durante 90 minutos. Tu oponente no es solo el otro equipo, es el cansancio, es el dolor, es la duda en tu propia mente. Y tienes que noquearlos a todos. Le enseñé la religión del trabajo. Hay chicos con más talento que tú. Le mentía a propósito. Pero tú les vas a ganar. ¿Sabes por qué? Porque cuando ellos duerman, tú estarás corriendo. Cuando ellos descansen, tú estarás chutando. Vas a trabajar tan duro que la suerte no tendrá más remedio que ponerse de tu lado. Y él, mi nieto, con un carácter que es un milagro de la naturaleza, no solo me escuchaba, me creía. Abrazó el sacrificio como si fuera su mejor amigo. Su capacidad de trabajo era, y es, inhumana. Es un campeón en cada fibra de su ser, y me siento inmensamente orgulloso de haberle ayudado a canalizar esa energía.
usaba mis metáforas del boxeo para todo. La defensa del otro equipo es la guardia de un boxeador. Le explicaba. No puedes golpearla de frente. Tienes que moverte, fintar, buscar el hueco, y cuando lo encuentres, lanzar tu golpe con toda la fuerza, sin dudar. Le enseñé a ser mentalmente indestructible. El público te gritará, te insultará, como un boxeador que no oye a la multitud, solo a su esquina. Tu esquina es tu familia. Escúchanos solo a nosotros. Los demás no importan, te darán patadas, te derribarán. Nunca, jamás, dejes que vean tu dolor. Un luchador nunca muestra su herida al oponente. Te levantas, te sacudes el polvo y sigues peleando, más fuerte que antes. Y él aprendió. Su fortaleza mental, su capacidad para prosperar bajo la presión más intensa, es la cualidad que más me recuerda a mis días como Orrochedo. Es una roca. Mi hija Dolores, con su amor y su sabiduría, se encargó de que esa roca tuviera un corazón de oro. Ella le enseñó la humildad, la lealtad, el respeto. Juntos criamos a un campeón completo, con la mente y el cuerpo de un guerrero, y el alma de un hombre de familia bueno y leal. Verlo crecer, verlo dominar, fue como vivir mi propio sueño a través de él. La pregunta del ¿qué habría pasado si? Que me había perseguido durante años, finalmente no importaba lo que yo hubiera podido ganar en un ring, porque el destino, en su extraña sabiduría, me había quitado un pequeño título nacional para darme la oportunidad de forjar al campeón más grande de todos los tiempos. Mi última batalla no fue cancelada, solo se pospuso una generación. Y mi nieto, mi campeón, la está librando y ganando por mí, cada vez que pisa un campo de fútbol. El momento que transformó nuestra relación de mentor y discípulo en algo mucho más profundo, en un pacto de almas, llegó poco antes de que Cristiano se fuera a Lisboa. Él era ya un adolescente, un joven portento, cuyo nombre era la mayor promesa de todo Madeira. Pero en su corazón seguía siendo un chico humilde y curioso, profundamente conectado a las raíces de su familia. Un día, mientras buscaba en un viejo baúl de mi casa unas herramientas, encontró una pequeña caja de madera que yo no había abierto en casi 30 años. Dentro, envueltos en un paño amarillento, estaban mis viejos guantes de boxeo, el cuero agrietado y gastado, todavía con el fantasma del olor a sudor y a linimento. También había un recorte de periódico, frágil como una hoja seca, con mi foto y el anuncio de la que iba a ser mi gran pelea por el campeonato. Cristiano se quedó mirándolo todo en silencio durante un largo rato. Luego vino hacia mí, con los guantes en una mano y el recorte en la otra. «Abuelo», me preguntó con una seriedad que me desarmó, «tú siempre me hablas de luchar, de no rendirse. ¿Por qué te rendiste tú?» La pregunta fue directa, sin malicia, pero me golpeó con más fuerza que cualquier puñetazo que hubiera recibido en un ring. Nadie, ni siquiera mis propios hijos, se habían atrevido a preguntármelo tan directamente. Y en ese momento, al ver la genuina curiosidad en los ojos de ese muchacho al que le había entregado mi alma, supe que era el momento de contarle la verdad. Le conté la historia completa. La historia de Orrochedo, de mi sueño, de la enfermedad de su abuela, de la elección imposible entre la gloria y el deber. Le hablé de la noche en que colgué los guantes para siempre, del dolor silencioso
de ver a otro hombre levantar el trofeo que yo creía que era mío, y del fantasma del ¿qué habría pasado si? Que me había acompañado en cada uno de mis duros trabajos como jornalero. Él me escuchó en un silencio absoluto, su mirada fija en la mía, absorbiendo cada palabra. Cuando terminé, esperaba una palabra de consuelo, un simple «Lo siento, abuelo». Pero la reacción de mi nieto fue la de un hombre, no la de un niño. Vio más allá de mi historia personal, vio el sacrificio en su forma más pura. Se levantó, se arrodilló frente a mí, que estaba sentado en mi viejo sillón, y tomó mis manos, estas viejas manos de trabajador, entre las suyas. Y entonces, con una solemnidad que me hizo temblar, me hizo la promesa que se convertiría en el motor secreto de su leyenda. «Abuelo», me dijo, su voz quebrada por la emoción, pero firme como una roca. «Tú colgaste tus guantes por nosotros. A partir de hoy, yo seré tus guantes. Tú renunciaste a tu última batalla por amor a tu familia. Yo te juro que pelearé cada batalla, cada partido, cada minuto, por ti y por la abuela, hasta que no me quede una sola gota de fuerza en el cuerpo. Te prometo, aquí y ahora, que viviré una carrera sin que habrías pasado sí. Lo haré por los dos. Tu sueño no murió, abuelo. Solo ha estado esperando, dormido, en mi sangre. Y yo ese día lo voy a despertar. En esa humilde sala de estar se forjó un pacto secreto, un pacto entre un viejo luchador retirado y un joven rey a punto de ser coronado. Su ambición, que ya era inmensa, adquirió un nuevo y sagrado propósito. Ya no se trataba solo de su propio sueño. Se trataba de redimir el mío. Se trataba de honrar el sacrificio que había cimentado el futuro de nuestra familia. El carácter de mi nieto, su empatía, su profundo sentido del honor, es algo que me llena de una admiración que no puedo poner en palabras. Es el fruto de la educación de su madre, mi hija Dolores, una mujer que le enseñó que el amor y la gratitud son los valores más importantes. Ver a ese joven asumir una carga emocional tan grande con tanta nobleza fue la prueba definitiva de que no solo era un talento, sino un ser humano de una calidad excepcional. Unos días después, lo acompañamos al puerto para que tomara el ferry a Lisboa. La despedida fue diferente a la de otros chicos. Había una solemnidad, una sensación de misión en el aire. Cuando lo abracé por última vez, ya no necesité darle consejos. Simplemente le dije al oído, «Ahora ve y pelea». Y él, con una nueva luz en los ojos, la luz de nuestra promesa compartida, me respondió, «Pelearé hasta el final, abuelo, por ti». Mientras veía el barco alejarse, ya no sentí ninguna nostalgia por el campeón que no fui. Me sentía en paz, porque sabía que el espíritu de O Rochedo, su corazón, su resistencia, su negativa a ser derrotado, iba en ese barco, camino de conquistar el mundo, no en el cuerpo de un boxeador, sino en las piernas y en el alma del nieto más grande que un hombre podría desear. Mi última batalla no se había perdido. Estaba a punto de comenzar. Y el mundo entero iba a ser su testigo. Y así llego al presente, a este viejo sillón desde donde contemplo el mundo y leo una y otra vez la pregunta que todos se hacen. Sostengo el periódico de hoy en mis manos temblorosas y veo el titular: La última batalla de Cristiano, el sueño del Mundial de 2026. Y sonrío, porque el mundo del fútbol habla de récords, de edad, de estadísticas. Pero yo conozco la verdad.
Y mi verdad no está en los números, sino en el juramento que un muchacho le hizo a un anciano en una humilde sala de estar hace más de 20 años. Toda la carrera de Cristiano, cada uno de sus pasos, ha sido el cumplimiento de esa promesa. Lo vi irse a Lisboa y triunfar. Lo vi llegar a Manchester y convertirse en un rey. Lo vi en Madrid, alcanzando cimas que ningún otro futbolista ha alcanzado jamás. Y en cada etapa, en cada momento de dificultad, he visto no solo a un atleta, sino al guardián de mi sueño perdido. Cuando sufrió lesiones que habrían retirado a otros jugadores y luchó en solitario durante meses para volver, yo sabía que no lo hacía solo por el club o por la selección. Lo hacía porque se había jurado a sí mismo no tener que habrías pasado sí. Cuando el mundo entero lo daba por acabado, una y otra vez, y él resurgía de sus cenizas, más fuerte, más letal, yo sabía que el fuego que lo impulsaba era nuestra promesa. Su increíble, casi milagrosa, longevidad no es sólo el resultado de una disciplina física sobrehumana. Es el resultado de una disciplina del alma. Ha cuidado su cuerpo como un monje cuida una reliquia sagrada, porque su cuerpo no es sólo suyo, es el instrumento con el que está librando mi última batalla. Él se convirtió en mis guantes, en mis piernas, en el corazón que a mí me faltó para dar el último asalto. Y lo ha hecho todo sin dejar de ser el hombre extraordinario que su madre crió. Mi hija Dolores, mi valiente Dolores, ha sido su ancla, su brújula moral. Ella y toda nuestra familia han creado a su alrededor una fortaleza de amor y de normalidad que le ha permitido soportar una presión que habría aplastado a cualquier otro. Gracias a ellos, él nunca tuvo que enfrentarse a la elección que yo tuve que hacer. Nunca tuvo que elegir entre su sueño y su familia, porque su familia siempre ha sido la primera y más apasionada defensora de su sueño. Son un ejemplo de unidad y de amor, y el carácter leal y familiar de mi nieto es el mayor de sus trofeos. Así que, ¿quieren saber la verdad? ¿Quieren saber si Cristiano jugará el Mundial de 2026? Yo, Juan, un simple abuelo de 80 años, no tengo la respuesta para conocer el estado de su cuerpo, ni soy adivino para conocer el futuro. Pero conozco su espíritu, conozco la promesa que arde en su interior, y mi verdad es esta: si existe una mínima posibilidad, si su cuerpo de más de 40 años tiene una última gota de fuerza, una última carrera, un último asalto que ofrecer, él estará allí. No lo hará por otro récord, no lo hará por el dinero o por la fama. Lo hará para que, cuando finalmente cuelgue las botas, pueda mirarme a los ojos y decir: «Abuelo, lo he dado todo. No nos queda ningún ¿qué habría pasado si? Hemos ganado». Él luchará por estar en ese mundial, no solo por Portugal, sino para darle el cierre definitivo a la historia de un viejo boxeador de Madeira que una vez tuvo que renunciar a su propia gloria. Así que no sé si jugará, pero sé que luchará por ello hasta el último aliento. Y para mí, esa lucha, esa lealtad a una promesa hecha por amor, ya es la mayor victoria de todas. Mi última batalla ha sido la carrera más gloriosa de la historia. Y el campeón de mi vida no es un boxeador, es mi nieto.